todo este curso de especialización en lo que es gestión integral de mantenimiento, ¿no? Donde hemos podido ver varios tópicos y todos relacionados a la 14224, ¿no? Vamos a ver en esta clase ya lo que nosotros podemos decir es la parte de cierre de esta especialización en lo que es la integración y la estrategia de confiabilidad, ¿no? Integración y estrategia de confiabilidad. Como vimos, hay muchas aristas, muchas normas, muchas metodologías y que engranan. Entonces, para mí un placer haber estado durante estas 5 sesiones con esta, ¿ya? Y agradecer a Elévate Perú por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes, compartir experiencias, aprender de sus consultas y que pueda haber calado y beneficiado a su desarrollo profesional y personal de cada uno de ustedes. Voy a dar inicio con la presentación. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve, no? Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos con la última sesión de lo que es relacionado a este diploma de gestión integral del mantenimiento y confiabilidad correctivo, preventivo, predictivo y el ISO 14224. Vamos viendo acá, por favor, el tema de la atención en función al horario, apaguen sus teléfonos, mantengan su atención en el ponente, aclaren sus dudas, todas sus dudas, anótenlas, por favor, porque son muy importantes sus consultas al término de clase. Escuche con atención y eviten conversaciones paralelas y aprovechen esta sesión. La sesión 5 vamos a ver lo que es la integración y estrategia de la confiabilidad, ¿no? Entonces, vamos con lo que es el mantenimiento basado en confiabilidad. Ya en la sesión anterior ya habíamos visto ciertas pautas, ¿no? De la 14224 y su integración con otras normas, ¿no? Pero acá ya vamos viendo algunas cosas nuevamente refrescando, pero a la cual lo vamos a profundizar. Dentro de lo que es sus principios y metodología de este RCM, basado en lo que es la confiabilidad, donde es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial. Recuerdan que habíamos hablado de esto, ¿no? Que puede ser aplicable a cualquier tipo de industria, ¿no? A veces nosotros nos centramos de que esto aplica para la minería, aplica para la pesca, aquí aplica para la manufactura, pero aplica para todo lo que se trate de mantener, la gestión de mantenimiento, ¿ya? En alguna oportunidad, entre las aplicaciones, inclusive había el tema del mantenimiento de equipos en lo que es esta empresa que hace apuestas, ¿no? Cómo hacer mantenimiento a sus instalaciones, a sus equipos de cada uno de los centros de apuestas que tienen a nivel nacional. Entonces, justamente es esto, entenderlo, jerarquizarlo, entender los conceptos, ¿no? Las terminologías que los trae de la 13306, la jerarquización que tiene la 141224, y de esta manera poder ir asociando a lo que es la ISO 55000. Y vamos viendo de que sí es aplicable, ¿ya? Aplica, solamente que hay que modelarlo. Cambian los equipos, cambian los procesos, pero lo que no cambia es la estructura, cómo generar
una gestión de mantenimiento en función a lo que ya he mencionado. También vamos a tener que analizar cada sistema y cómo estos pueden fallar funcionalmente. Los efectos de cada falla son clasificados de acuerdo con el impacto en la seguridad, la operación y el costo. El RCM es una metodología estructurada basada en un árbol de decisiones. Su éxito depende en gran parte de la experiencia de los participantes, como también de la posibilidad de contar con datos de tasa de fallas y periodos de ocurrencias registrados, información dificultosa de encontrar o elaborar en el común de las plantas, ¿no? Ahí viene justamente el reto, la estructuración. ¿Cómo estructuremos, ¿no? ¿Cómo lo implementemos? Eso nos va a servir para generar nuestra base de datos. Esa base de datos que nos va a permitir generar reportes, indicadores para la toma de decisiones posteriores. Entonces, la 14224, ya lo hemos dicho, una norma europea, ¿no? La cual tiene listas actualizadas y referencias bibliográficas referente a dichos estándares nacionales, porque viene de una norma, de normas europeas, ¿no? Españolas. Una jornada productiva debe tener las subdivisiones de las horas por efectos de apropiación y deben ser adoptadas las nomenclaturas. Como les dije, la 14224 trae ya su jerarquización, trae sus terminologías, nomenclaturas, pero que provienen también de su integración con lo que es la 13306, ¿no? Que habla de terminologías usadas en mantenimiento. Pero hablando de la 14224, vamos a ver, ¿no? Que esto nace más allá de la 14224, antes de que sea un ISO 14224, y vamos a ver que esto ya nace de la industria aeronáutica, ¿no? Con el SAE JA 1011, el SAE JA 1012, ¿no? Desde la década de los 70, la industria aeroespacial estadounidense empezó a estudiar más detenidamente sus programas de mantenimiento y desarrollo de procesos para sustituir el anterior mantenimiento de los componentes de los aviones basado en tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que con el apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, escribió uno de los primeros libros de textos, ¿no? Sobre este novedoso enfoque conocido como mantenimiento centrado en la fiabilidad. Y ahí nace el SAE J1011 y posteriormente el 60300, el IS 60300. En esencia, el mantenimiento centrado en la fiabilidad gira en torno a 7 preguntas clave que ayudan a identificar y aplicar tareas de mantenimiento eficaces. 1. ¿Cuáles son las funciones y las normas de rendimiento asociado al activo? ¿De qué manera puede incumplir sus funciones? ¿Cuáles son las causas de cada falla funcional? ¿Qué ocurre cuando se produce cada falla? ¿Qué importancia tiene cada fracaso? ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada falla? ¿Y qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 7 preguntas básicas para la implementación de, ¿no?, del mantenimiento centrado en la fiabilidad, que ya descrito, ¿no?, en la J1011 y en la J1012. Entonces, cada uno, vamos a ir viendo, ¿no? En el caso de cuáles son las funciones y las normas de rendimiento asociadas al activo, vamos a implicar definiciones de lo que se supone que debe hacer el activo y los criterios para determinar si lo está haciendo bien, ¿no? Los otros son ejemplos que los dejo para ustedes para seguir una secuencia, ¿no?, de cada una de las preguntas. ¿De qué manera puede incumplir sus funciones, identificando las distintas formas en que el activo puede dejar de cumplir sus funciones? Esto puede incluir una falla completa, una falla parcial o una degradación del rendimiento. De la misma manera, ¿cuáles son las causas de cada falla funcional? Identificar las causas de cada falla funcional es crucial,
puede deberse a desgaste, uso inadecuado, condiciones ambientales o defectos del diseño, ¿no? Y vamos a encontrar una lista de fallas, una lista de causas, las cuales sobre esas también están inclusive normalizadas. ¿Qué ocurre cuando se produce cada falla? Comprender las consecuencias de cada fallo ayuda a priorizar las tareas de mantenimiento. Las repercusiones pueden ir desde pequeñas interrupciones hasta importantes averías del sistema. ¿Qué importancia tiene cada fracaso? Cada fallo tiene una importancia única. Algunos fallos pueden tener implicaciones de seguridad, otros pueden afectar a la producción y algunos pueden suponer mayores costos de mantenimiento. ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada falla? Emplear estrategias de mantenimiento predictivo y preventivo para gestionar cada falla. Esto podría implicar inspecciones periódicas, control del estado, sustitución de componentes o rediseño de partes del sistema. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Si no se encuentra una tarea proactiva adecuada, puede ser necesario un enfoque reactivo. Esto podría implicar hacer funcionar el activo hasta que falle y luego repararlo o sustituirlo. Lo que hablábamos en algún momento de las lámparas, ¿no? Que no necesariamente para un proceso, pero puede atenderse de manera reactiva, ¿no? Cuando falla, se programa para un momento determinado y se hace el cambio. No merece atención. Como hablaba en algún momento en estas unidades logísticas o almacenes de concentrado, ¿no? Cada lámpara, más de 2.800 lámparas, pero cada lámpara, ¿no? Que son lámparas herméticas, lámparas de luminosidad potentes, ¿no? Regulables, ¿no? En lux. Una lámpara cuesta $3.500, ¿no? O sea, tampoco no es marginal, tiene su costo. Pero son 80 y tantas lámparas a más de 140, 150 lámparas, dependiendo de cada nave donde se encuentran los concentrados. Entonces, por lo tanto, que falle una, que fallen dos, o que falle un porcentaje, ¿no? Mínimo de las tantas lámparas que hay, no ocasiona un tema de colapso del proceso, que es programable su cambio, entonces por lo tanto su mantenimiento, su reparación ya no es factible, ¿no? Vamos a tener fundamentos del RCM también dentro de los JA 1011 y la 1012, que el RCM es más que 7 preguntas. Las preguntas que nos hemos hecho es más que eso. Dentro de estas preguntas constituyen la base del mantenimiento centrado en la fiabilidad. Sin embargo, para implantar eficazmente el RCM en una organización, es esencial comprender herramientas y conceptos adicionales. Algunos fundamentos clave y mejores prácticas para implementar el RCM incluyen identificación de los puntos de las fallas, ¿no? Donde hablamos que se trata de comprender el funcionamiento y los modos de falla de los activos, así como sus consecuencias. También tenemos la selección de la estrategia de mantenimiento adecuado, utilización de herramientas como árboles lógicos de decisión, matriz de riesgos, análisis costo-beneficio, para elegir la estrategia de mantenimiento más adecuada para cada activo. Lo que habíamos hablado también, que era el análisis de criticidad versus modo falla, ¿no? De esta manera podríamos obtener tanto los métodos como las técnicas a aplicar por cada disciplina que aplica para un determinado equipo. Ejecución y supervisión del plan de mantenimiento, definición de tareas de mantenimiento, intervalos, recursos, indicadores de rendimiento para cada activo y recogida de análisis de datos sobre el estado de los activos y los índices de avería, ¿no? También aprovechar la tecnología y los datos. El software de RCM puede agilizar el proceso de RCM mediante la organización de datos, la realización de análisis, el seguimiento de los indicadores,
de rendimiento y fiabilidad. Esto va más allá, ¿no? Que ya también lo hemos visto anteriormente, va más allá a todo esto que ya es el manejo, pues, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Manejo de datos, inteligencia artificial para poder generar reportes, alertas y proyecciones, ¿no? Entonces, va más allá, aprovechar la tecnología y los datos, ¿no? Por eso ya están bien estructurados, ya están bien agrupados. Ahora, para poder hacer análisis, podemos utilizar esta tecnología, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial para poder modelar reportes, reporteadores, para hacer proyecciones y para tomar alertas en tiempo real, ¿no? Entonces, vamos a ver que la J1011, ¿no? Que es una evaluación de criterios para de procesos para RCM, ¿no? En el alcance de la JA1011, explicando ya esta normativa, es el estándar para mantenimiento centrado en confiabilidad, que está concebida para ser utilizado por cualquier organización que tiene o haga uso de activos físicos o sistemas que deseen manejar responsablemente. Propósito, el propósito de esta norma, miren, no es tan nueva, por eso que de ahí evolucionó la 14224. En el 99 es establecer los criterios que cualquier proceso debe cumplir para ser llamado RCM. El documento es de 12 páginas, revisado en el 2009, describe los requerimientos mínimos para que un proceso se considere un método de conformidad con RCM. La norma proporciona los criterios para establecer si un proceso dado sigue los credos del RCM como se propuso originalmente. Pasos a seguir. La norma establece que para un proceso de mantenimiento reconocido debe tener los 7 pasos. Delimitar el contexto operativo, determinar cómo un activo puede fallar en el cumplimiento de sus funciones, definir las causas de falla funcional, describir qué sucede cuando ocurre cada falla, determinar qué se debe realizar para predecir o prevenir cada falla, y decidir si otras estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas, ¿no? Entonces, ya hay una estructura, ya empieza a validar cuáles son los conceptos, cuáles son el propósito, cuáles son los pasos a seguir para una implementación de un RCM, ¿no? Entonces, las clasificaciones preventivas, predictivas, detectivas, correctivas y rediseños de la 14224, ya retornando, ¿no?, a lo que es la 14224, nos dice, los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo, a fin de que puedan compararse, ¿no? Ejemplo, cuando nosotros hablábamos, por decir, equipos mina, equipos planta, equipos de energía y potencia, ¿no? Podríamos estar hablando, por decir, que una chancadora es equivalente a un scoop. Entonces, dentro de su jerarquía, dentro de su estructura, entre proceso, grupo, equipo, sistema, componente, debe tener la misma jerarquización, ¿no? Del proceso de minado, la flota, el equipo y el sistema funcional, componente. O sea, deben estar dentro de la misma jerarquía. O sea, por eso la estructura es tan importante para poder determinar esto, ¿no? Y esto es lo que nos pide la 14224. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecida de tal forma que se evitan las ambigüedades en la escritura y se logre calidad en el dato, ¿no? Tiene que estar homologado, estandarizado, debe estar, inclusive deben de tener una descripción equivalentes, ¿no? En el cual describa los mismos sistemas, los grupos y procesos son diferentes, pero por decir, para describir un equipo, describe sus características, por decir, la terminología del equipo, la potencia del equipo, la capacidad del equipo, ¿no? Sea desde un scoop o sea de una chancadora.
Entonces estamos hablando de equipos totalmente distintos, pero que se puede equiparar en su descripción, estamos hablando de lo mismo, ¿no? El equipo, como dije, su potencia, su capacidad, por un lado, ¿no? Entonces vamos viendo datos de una chancadora, ¿no? Cuántas toneladas por hora, cuánto de potencia, mientras que por el otro lado vamos viendo un scoop, ¿no? Un Scooptram bajo perfil, ¿no? Que a su vez tiene de cuánto de cuánto de potencia y capacidad de cuchara tiene. Entonces estamos viendo la misma forma, la misma estructura de poder describir a cada uno de los activos, ¿no? En la misma jerarquía. Consolida la información histórica con el objeto de obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio, ¿no? Si ya hemos jerarquizado bien los tiempos, hemos clasificado, ¿no? Las horas disponibles, las horas de mantenimiento, las horas de trabajo, las horas de parada por correctivos, la parada por preventivo. Dentro del correctivo vamos a tener por accidente, dentro del preventivo vamos a tener los monitoreos por condición, ¿no? Los sistemáticos, y se va estructurando, ¿no? Entonces, y vamos a poder obtener indicadores, los KPI, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a de fusión, cómo se calcula las fórmulas universales que se manejan para, ¿no? Son terminologías que inclusive ya están determinadas en la 14224 y la 13306, por los cuales vamos a poder tener una homologación, no a criterio de uno ni criterio de otro, sino porque ya está estandarizado. Desarrollar bases de datos que permitan benchmarking interno o externo. Si ya todo está estandarizado, jerarquizado según la normativa, ¿no? Vamos a poder compararnos, aunque sean realidades diferentes con diferentes empresas, ¿no? Y si son del mismo rubro, van a haber equivalencias, pero no necesariamente iguales en resultados, pero en la fórmula, en la forma de colección de información, en la fórmula de cálculo de indicadores, estaríamos hablando de lo mismo. La definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva para la calidad de los reportes que se obtengan. ¿Ya? El uso de las normas internacionales reconocidas otorga solidez. Justamente esto de estar utilizando ya normas, ¿no? Que nuestra gestión está asociado a ciertas normativas como la 14224, 13306, ISO 55000. Vamos hablando de normativas que nos van permitiendo decir pues que llevamos una estructura y que eso lo utilizan las empresas que son world class, ¿no? O sea, que buscan su mejora, se adaptan al mercado y utilizan pues terminologías y metodologías y normas internacionales. Entonces, esto nos da solidez en nuestra gestión. La simpleza del procedimiento que hace la carga de datos realizable por cualquier nivel de la organización de mantenimiento, ¿no? Una vez que ya se tiene estructurado, ¿no? Esta carga de datos, puede ser, ejemplo, ¿no? A nivel de flota, a nivel de proceso, a nivel de equipo, a nivel de componente, ¿no? Todos los motores diésel, indiferentemente si es motores para scoop, para cargadores, motores diésel. Motores eléctricos, indiferentemente del proceso, de la flota, del grupo, estamos hablando motores eléctricos. O sea, podemos hacer cargas, podemos sacar información, podemos manipular y sacar los reportes que realmente necesitamos, ¿no? ¿Ya? De esa base de datos que vamos almacenando. Entonces, nuevamente nos encontramos, ¿no? Con la estratificación de horas aplicables, ¿no? Que está en la 14224, y como vemos,
es el agrupamiento, la jerarquización, que define, ¿no?, cómo deberíamos estar, según norma, aplicando los conceptos básicos de la 14224 y de la 13306. Nomenclaturas que también están dentro de la 13306 y que son aplicables en cualquier otra norma, y dentro de ellas la 14224. Entonces, esta aplicabilidad, ¿no?, dice lo siguiente, ¿no? Dice que esta lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia técnica. Y por último, que ya también lo hemos visto, pero les vuelvo a recordar, ¿no?, lo que podemos obtener de la 14224 y lo que podemos obtener de la 13306, y que en estructura y jerarquía de cómo se clasifican nuestra gestión, los tipos de mantenimiento, están ahí. Por lo tanto, ahora también vamos a ver que esto está alineado, ¿no? Vimos también el tema del alineamiento a la ISO 55000 para la implementación progresiva. Integrar sistemas de gestión basados en la norma ISO es una labor que requiere una planificación cuidadosa. Y lo es porque suelen encontrarse barreras en la integración de sistemas ISO que deben ser superadas para que la operación tenga éxito, ¿no? A veces no entendemos cómo hay un nexo entre la 55000 con la 14224, pero a su vez también hay temas de puntos donde no concuerdan, no discrepan las normas o no sean tan claras. Por lo tanto, ahí es donde se sufre para este tema de poder llegar a un consenso y poder implementarlas y sacar una sola directiva. La experiencia nos ha mostrado que los intentos de integración que no han logrado culminar con éxito han encontrado causas comunes. Estas barreras en la integración del sistema ISO son atribuibles a diversos agentes dentro de los diversos sistemas, pero también a la alta dirección de la organización como a otras partes interesadas, ¿no? A veces cada proceso, lineamientos propios de la organización, ¿no?, hacen de que entre en conflicto con ciertas consideraciones normativas, pero es solamente un tema de interpretación y un tema de adecuación, ¿no? Como les dije, se adecúa, ¿no?, indiferentemente de la organización, indiferentemente de la estructura de la empresa, del tamaño del modelo de negocio, pero funciona. Proporcionar una cobertura completa de los principios y prácticas de la gestión de activos que esté alineado. Ojo, el PAS 55 es anterior al ISO 55000. Y en el marco de las competencias del Instituto de Gestión Activos, el IAM, ¿no?, el Anatomy y los 39 temas de gestión de los activos publicados por el IAM, el instituto. Ya lo vamos a ver también. Acá también hablamos de introducción, definiciones, casos empresariales, la evolución del mantenimiento, principios de excelencia y el marco de mantenimiento dentro de lo que llamamos el ISO 55000. Entonces, el ISO 55001, el propósito del marco de mantenimiento es desarrollar y promover un entendimiento común de la función y el valor de mantenimiento y cómo contribuye a la obtención de resultados empresariales. Se profundiza en el tema de maintenance delivery del programa de la gestión de activos, y el marco de mantenimiento ofrece información sobre la disciplina del mantenimiento y su gestión, incluyendo su función en la gestión de activos en todas las etapas, principios y temas de terminología de mantenimiento y normas pertinentes, ¿no? Vamos a encontrar términos, lo que yo les decía, ¿no? Términos en la ISO 55000, términos en la 14224, términos en la 13306, pero todos estos términos van asociados a la 13306, de donde salen, ¿no?, la que nos estandariza estas terminologías, estos conceptos. Entonces, en el caso empresarial para mantenimiento y su gestión, dice, siempre vamos nosotros a ver
¿Cuántos activos no cumplen sus funciones requeridas? Sobre eso, ¿qué vamos a tener? Pérdidas. Y sobre esas pérdidas van a ser inmediatas y directas, o de carácter tardío. Las inmediatas y directas son pérdidas de ingresos y costos innecesarios. Y de carácter tardío son costos indirectos. Entonces, las principales etapas de un ciclo de vida de un activo en la gestión de activos físicos, vamos a ver la preoperacional, la operacional y la posoperacional. ISO 55000, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros en esa parte operacional? No es un ISO, como les dije, ¿no? El ISO 55000 va más allá, ¿ya? Pero no estamos dentro de esa parte. Pero como ISO propio de mantenimiento, todavía no existe. Planificación y diseño, construir, adquirir y comisionar en lo que es preoperacional, en la parte operacional, operar y mantener, y en la posoperacional, desmantelamiento y eliminación, ¿no? Esos valores residuales cuando damos de baja un determinado activo. Los beneficios del mantenimiento, el desempeño, el riesgo y los costos. El desempeño, disponibilidad y confiabilidad, tasa de producción, nivel de servicio y calidad. El riesgo, seguridad y riesgo ambiental, confianza de los stakeholders, y los costos, el CAPEX y el OPEX, ¿no? Entonces, dentro de lo que es un ciclo de activo, siempre vamos a ver primero la vida en años, el flujo de caja, ¿no? Primero la inversión, ¿no? Y luego esa es la mantención del equipo, que es el OPEX. Por eso está el CAPEX, luego el OPEX, y el costo de eliminación, que es un residual de lo que se puede obtener de ese activo. El mantenimiento afecta el balance de los costos, los riesgos y el desempeño de una organización de varias formas. El mantenimiento efectivo puede resultar en un mejor desempeño financiero a través de mayores ingresos, menores costos operativos y de capital y una gestión controlada de la depreciación. La evolución de mantenimiento, ¿no? Vamos a ver desde el reactivo, el planificado, el proactivo y el estratégico. Primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Que lo vamos a ver, esto está en función, va evolucionando en la disponibilidad, la confiabilidad y su desempeño. Y vamos a ver que cada uno tiene características en comportamiento, motivación y beneficio, ¿no? En la primera generación, en el reactivo, se repara después de la falla, ¿no? Se repara centrado en la falla, ¿ya? En el comportamiento es reactivo. En la motivación, reparar averías. Y el beneficio, heroísmo y horas extras, ¿no? No se han dado cuenta de que cuando hay fallas, cuando hay problemas, ¿no? Y se termina y arranca el equipo, felicitaciones, ¿no? Has hecho funcionar el equipo, pero no saben que esa felicitación debió venir desde atrás, ¿no? O sea, si paró el equipo es porque alguien hizo mal su trabajo en la planificación, en la parte de ingeniería, de mantenimiento, y por lo tanto falla el equipo, ¿no? Pero a su vez, cuando llegamos a este estratégico, a la cuarta generación, ¿no? Y no pasa nada, no hay ninguna falla, nadie se felicitado, ¿no? Entonces es algo que siempre vamos a ver en el tema de operaciones, mantenimiento, lo vemos todos los días, ¿no? Se no se, no se da el verdadero valor a la parte estratégica, a la parte previsional, ¿no? El que no ocurre. En la segunda generación vamos a reparar antes que falle y vamos a hablar ya de planificar. Ahí vamos a predecir, planificar, programar, coordinar y centrado en costos. Como comportamiento, la planificación. Como motivación, evitar averías. Y como beneficio, va a ser previsible, ¿no? Entonces, ya vamos viendo de que va evolucionando la segunda generación. La tercera generación no solo repara, también mejora.
Entonces, en el proactivo, elimina defectos, mejora la previsión, rediseña y centrado en el valor. Usamos mucho a los vendors, ¿no? A los fabricantes para hacer mejoras, para hacer propuestas de mejoras, las famosas pruebas que realizamos, ¿no? Con ciertas mejoras que ayudan la performance de un componente o de un equipo. Entonces vamos a ver comportamientos de aprendizaje organizacional, vamos a ver la motivación, que es la mejora de la disponibilidad, los beneficios, generar una ventaja competitiva, ¿no? Porque el parar menos nos genera una ventaja competitiva de poder producir más. Ese producir más es dinero, ingreso, y por lo tanto, con lo mismo se produce más y es más eficiente el proceso, ¿no? Hay ventajas competitivas entre negocios, ¿no? Ya no solamente viéndolo como mantenimiento, sino como negocio. En la cuarta generación vamos a innovar sin fallas. Aquí vamos a tener lo que es el alineamiento, visión compartida, ¿no? Todos compartir un solo alineamiento, producción, ventas, mantenimiento, soporte TI, recursos humanos. Integración de la cadena de suministro, operaciones, marketing, diferenciación, desempeño del sistema, convenios. Aquí vamos a ver que nuestro comportamiento va a estar más por la innovación, idear, la motivación, crecer, y el beneficio, mejor en su clase. O sea, siempre ya no vamos a estar buscando mejorar, sino ser el mejor, ¿no? Estar en el top, ser el referente para los demás. Entonces, vamos a ver que en la primera generación, durante las primeras décadas de la primera revolución industrial, los activos físicos fueron generalmente rediseñados y construidos con relativa sencillez. El mantenimiento se consideraba necesario, sin embargo, la gestión del mantenimiento no. Segunda generación, comenzó a evolucionar en pensamiento más preventivo y sistemático. La gente comenzó a comprender que tomar ciertas acciones antes de que los activos fallaran permitía una mayor disponibilidad de los activos. La tercera generación, ya estamos hablando de que se caracteriza por técnicas como el RCM, el FMA, el FMCA, análisis de modo falla, efectos y su criticidad, el diseño de la confiabilidad. Ahora es posible, por ejemplo, supervisar la condición de los equipos en tiempo real para detectar la necesidad de reparar o sustituir una pieza crítica. La cuarta generación llega con una serie de normas de gestión, ¿no? De activos, la ISO 55000, ¿no? Que define la gestión de activos como la actividad coordinada de una organización para generar valor a partir de activos. La generación de valor requiere el logro de un equilibrio adecuado de costos, riesgos y desempeño, a menudo en diferentes escalas de tiempo, ¿no? Ya la cuarta generación es marcar ese hito, ¿no? De ser el referente para los demás. Entonces, dentro de la evolución de mantenimiento, ¿no? Dentro de estos lineamientos de la ISO 55000 vamos a ver la evolución tecnológica. La reacción, la detección manual, automática, la predicción y la prescripción. Dentro de la reacción vamos a tener tecnología no utilizada disponible para la evaluación de las condiciones. La detección manual, detección de fallas y recogida de datos de la condición mediante tecnología portátil. La detección automática, detección de fallos en tiempo real, ¿no? Monitoreo en línea y recopilación de datos de la condición mediante tecnología en línea y remota. La predicción, predicción de eventos de fallo, vida útil restante, decisión basada en reglas con una o varias variantes. Ahí vamos a utilizar muchos software, ¿no? Como el Python, que ahora es muy utilizado, donde utiliza muchas variables, modelan en función a muchos indicadores y proyecta qué es lo que necesitamos. Relacionamos horas con fallas, relacionamos costos con horas y fallas, y podemos determinar en qué momento debemos intervenir o cambiar un determinado componente. Prescripción. Prescripción de la acción requerida, decisiones complejas basadas en reglas y la inteligencia artificial. Aquí ya vamos a utilizar ya
una ayuda adicional, ¿no? Para que todo ese manejo de datos, base de datos, ahora sea utilizada, ¿no? Por una inteligencia artificial inicialmente programada, pero que aprende, ¿ya? Y que esa nos va generando las alertas, nos va generando los reportes y lógicamente que nos ayuda ya muchísimo a tener ya esas observaciones para tomar decisiones. Hay 5 principios que, sin perjuicio de los requisitos detallados y específicos que se indican en el marco, son necesarios para lograr y mantener la excelencia en el mantenimiento de la gestión. El valor del ciclo de vida, basado en el riesgo y el centrado en la fiabilidad, la ejecución, la cultura de apoyo y la mejora continua. Entonces, dentro de la estrategia de mantenimiento, vamos a definir las actividades que garantizarán de forma más efectiva la entrega del desempeño del activo conforme se requiere. ¿Por qué es necesario definir una estrategia de mantenimiento? ¿No? Todo lo que hemos visto anteriormente, un resumen normalizado de normas, las 55.000, de la confiabilidad, de dónde nace, ¿no? La JA 2011, 2012, y que aterriza en una 14224 actualmente, aplicable a nuestro modelo que estamos realizando. Entonces, vamos a ver de que tenemos que direccionar las actividades y tenemos que hacer toma de decisiones. Siempre va a haber un cambio, ¿no? Cambio o dejo romper. ¿Cuántos puntos debo lubricar? Siempre estas preguntas. Pero si no estamos estructurados, si no estamos ordenados, simplemente se nos vuelve una toma de decisión muy difícil. Pero si esto ya lo tenemos ordenado, mapeado, jerarquizado, priorizado, evaluado, vamos a poder dar solución a todas estas incógnitas y preguntas que se nos van a dar en el día a día de nuestra gestión. El mercado está en alta, ¿cómo evitar las paradas? No quieren que paren equipo. Oye, entonces, ¿cuál ha sido tu gestión para que eso no ocurra? ¿Cuándo debo repetir esta ruta? ¿No? Sistemáticas, por lo tanto, con frecuencias, días, semanas, meses. Crisis, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, todo esto es solucionable simplemente haciendo una buena implementación de todo lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, cuando tomamos y asumimos una estrategia de mantenimiento, identificamos potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implantación. Identificar potenciales abordajes de mantenimiento para que el parque de activos dé la función de mantenimiento, ¿no? Para el parque de funciones, para todo ese eh, ¿no? Paquete de activos que tenemos en una organización. Evaluar la viabilidad de los potenciales abordajes identificados. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Otros motivos, además de costos, seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación. ¿Tiene stand-by? ¿Tiene redundancia? ¿No? Dependiendo de los factores con los cuales midamos, ¿no? Esa criticidad y ese modo falla para poder determinar, uno, los métodos, las técnicas y los abordajes en función a las disciplinas que manejamos, ¿no? Métodos predictivos, remoción y reducción de la falla, inspecciones, mantenimiento periódico, monitorear online, instalar redundancia, mantenimiento condicional, operar hasta la rotura, para atender disciplinas mecánicas, eléctricas, estructurales, automatización, lubricación. Entonces, nos vamos ordenando, ¿no? Cómo hacer ese abordaje. Entonces, para hacer una estrategia de mantenimiento, siempre tenemos que utilizar un flujo, ¿no? Nuestro proceso debe estar en un flujo. Este es un modelo, ya, base, pero que sirve y aplica para todo lo que es gestión de activos, ¿no?
conocer el proceso productivo de la función de mantenimiento, conocer los activos de la función de mantenimiento, ¿no? Definir criticidad perdón, de los activos como principales modos de falla y consecuencias. También vamos a ver identificar y potenciales métodos de mantenimiento y viabilidad de implantación, definir métodos de mantenimiento más efectivos para cada activo de la función de mantenimiento, definir estrategias de disponibilidad de recursos, registrar planes periódicos de mantenimiento del sistema de información, ejecutar planes periódicos y condicionales de mantenimiento. ¿El área entrega los resultados requeridos? Sí. Si es sí, el área cumple la estrategia definida. Si es sí, va a ir a evaluar oportunidades de mejora continua y evaluar nuevas entradas. Y con eso revisar la estrategia de mantenimiento. Y si es no, analizar problemas y proponer soluciones. Y si es no, en el área de entrega de resultados requeridos, se va a otra consulta. Los resultados presentan tendencia de mejora. Si es sí, ejecutar los planes. Si es no, analizar problemas y proponer solución. O sea, algo tan simple como este flujo nos hace plantear cómo debemos determinar nuestras estrategias de mantenimiento, ¿no? Finalmente, tenemos que estandarizarlas, tenemos que agruparlas para poder utilizar en todo ese mapeo de activos que tenemos. Por eso, no podemos tener tantos activos, tantas estrategias. Tenemos que tener estrategias consolidadas, agrupadas y que sirvan para todo ese mapeo de activos, ¿no? Las frecuencias deben ser estructuradas, las cuales deben ser alineadas, los planes de mantenimiento de manera simplificada para su uso en sistemas no informatizados e informatizados. Los contadores asociados a la estrategia deben ser asignados a cada sistema controlado. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar lo que es la criticidad de los equipos, ¿no? Entonces, dentro de esa criticidad vamos a ver los factores de evaluación, como lo que habíamos mencionado, ¿no? El tema seguridad, el tema medio ambiente, el tema costo, el tema fallas, el tema redundancia, stand-by, cómo se encuentran para poder clasificar esa criticidad. Ojo, estamos viendo solo criticidad. Entonces, los componentes de los equipos considerados críticos se analizan de acuerdo con un consumo promedio, plazos de entrega, complejidad de reparación, plazos de reparación y si hay recursos alternativos en caso de rotura. Se clasifica en componentes vitales, rotación, estratégico, pedidos a necesidad. Entonces, esta criticidad, esos factores que vimos, ¿no? Acá, lo que es la graduación, ¿no? De los factores no me aparece aquí, por ponerle puntero. Ya, entonces, en esta parte donde está la gradación de los factores de evaluación, ¿no? Tiene un detalle, ¿no? Cuándo es A, cuándo es B, cuándo es C, en función a cada uno de esos factores que se les ha asignado para poder medir la criticidad de equipos e instalaciones. Pero esto a su vez también se une a lo que es la criticidad y también de esa misma manera es valorado lo que es el modo falla. Entonces, ABC en función a rangos y por lo tanto ese producto nos conlleva lo siguiente. Ahora podemos decir cómo vamos a abordar a cada uno de esos equipos en su evaluación, criticidad, modo falla. Y ahí van a aplicar algunas técnicas, tanto por especialidad y tanto por la técnica a aplicar, ¿no? Si son sistemáticos, son los preventivos para el mecánico, para el eléctrico, para el instrumental. Si son rutas preventivas, tenemos rutas de inspección, rutas de lubricación, mecánicas, eléctricas, instrumentales. Entonces, ¿qué es lo que aplica en función a la criticidad? De esta manera, nos ordenamos para poder abordar el tema de la planificación, las estrategias a cada uno de los equipos. A todos no se le va a hacer de todo, ¿no? A todo se va dando esa criticidad modo falla y ya nos va diciendo cómo lo vamos a abordar, qué técnicas vamos a aplicar. Para los más críticos se va a hacer de todo y para los críticos ya de
normales a prácticamente no críticos, simplemente no se les va a hacer nada y se van a ir a la falla. Entonces, algunos por ahí tendrán inspección, otros ya ni siquiera ni inspección. Entonces, solamente que cuando falla, se atiende y se cambia. Los activos se clasifican de acuerdo con su impacto en el desempeño del proceso. Por ello, planeamiento y control de mantenimiento define la criticidad, los principales modos de falla y sus consecuencias para cada activo. La participación de las áreas de interfase podría garantizar una adecuada clasificación de la criticidad de todos los activos. En base a la matriz de estrategia de mantenimiento, planeamiento y control de mantenimiento, identifica los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implantación, analizando en primer lugar los posibles abordajes de mantenimiento para el parque de activos de la función de mantenimiento. Entonces, esta matriz de estrategia de criticidad modo falla, ¿no? Lo que les había dicho, por un lado, nuestra criticidad, que ya lo han analizado con sus factores para poder medir la criticidad, pero de la misma manera tenemos la evolución del modo falla de cada uno de los equipos a los cuales le damos rangos, y podemos decir, de tal rango a tal rango es A, de tal rango a tal rango B, de tal rango a tal rango C. Por lo tanto, esos indicadores ahora se complementan con lo que tenemos, por un lado la criticidad y por el otro lado modo fallo, y vamos a obtener, ¿no? Cómo vamos a abordar esos equipos. Y vamos a tener referencias como el mantenimiento basado en condición, mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento sistemático y mantenimiento por rotura. Y aquí aplicamos las técnicas que vamos a aplicar, que es el cuadrito que les mostré anteriormente, ¿no? Y acá resumido, esto es lo que podría resultar en función a los parámetros que se les agrega, ¿no? Entonces, este es un cuadro resumen de todo el análisis hecho. Lógicamente que esas variables y esos parámetros son modificables de acuerdo a cada coyuntura de cada negocio, de cada empresa, ¿ya? Pero la estructura sigue siendo la misma. Y de esta manera podemos determinar cómo abordar, con qué técnicas abordamos a cada uno de los activos. Entonces, ya cuando estamos en el SAP, siempre vamos a ver un tema de ingreso de estrategias, ¿no? Cómo ingresamos nuestras estrategias, cómo modificamos esa estrategia, cómo la configuramos esa estrategia, ¿no? Cómo la jerarquizamos, las estrategias, para que de esa manera podamos, cuando salga ese plan, ¿no? Proyecte de una manera ordenada, ¿no? A, B, C, D, E, el A está dentro del B, el A y el B están dentro del C, y el A, el B, C está dentro del D. O sea, de esta manera los paquetes se van ordenando y jerarquizando y no van generando órdenes por separado, sino están incluidas dentro de una orden principal. Depende cómo quieran hacer su jerarquización y su proyección de sus planes, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay que identificar nuestros puntos de medida, cómo lo vamos a medir. Para hacer estrategias debemos haber ya definido ¿no? ¿Cuáles son nuestros puntos de medida? Vamos a tener horas, kilómetros, toneladas, días, meses, semanas, años. Entonces, calendario o por un contador definido y que lo vamos a ir registrando los valores. Cuando es calendario, va pasando el tiempo y se va actualizando, pero en el caso de lo que es mediciones, ¿no? Cuando son valores, sí tenemos que tomar la lectura en un determinado momento, tiempo, ¿no? Y periódico, todos los días, ¿no? De tal manera que ese valor nos permita hacer una proyección. Los planes, ya tenemos nuestras estrategias, ¿no? Ya ahora nos queda, tenemos nuestros contadores y ahora ya podemos proyectar. De esta manera se proyecta en el tiempo los planes, ¿no? Y nosotros también se configura, también se ordena, en el cual nosotros definimos cuánto antes debe salir la orden de mantenimiento, ¿no?
de tal manera de que cómo funciona una orden entre se lanza la orden, ¿ya? Al cierre de la última o simplemente lanza la orden porque ya le toca. Entonces, es como queremos programar, ¿no? Cada uno tiene su forma de, sus ventajas y desventajas, pero eso depende de cada planificador cómo va a llevar ese control, ¿no? Si hablamos de un área de planificación, deben haber ya procedimientos validados, estructurados, no solamente por la jefatura, superintendencia de planeamiento, con el área, con sus pares, que es ejecución, ingeniería de mantenimiento y que es a su vez validados por su gerente de mantenimiento. Estrategias que proyectamos se simulan y vamos viendo de cómo al no usar estrategias adecuadas nos puede generar un desorden en el tiempo, ¿no? Diferentes órdenes y que se van agrupando y probablemente nos salgan muy juntas dos tipos de órdenes, pero es para el mismo equipo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el tema de la estandarización y la jerarquización de cada una de las estrategias. Dentro de lo que ya vimos, que eran las horas de trabajo y que involucra el tema de la estructura propia del mantenimiento, ¿no? Cómo vamos a administrar el mantenimiento. Entonces vamos a ver que todos los software lo traen, ¿no? Que son solicitudes o avisos de mantenimiento y los cuales esos nos van a generar órdenes de mantenimiento, ¿no? ¿Pueden haber uno o más avisos para una orden? Sí. Lo que no puede haber dos, tres órdenes para un mismo aviso. Eso no puede pasar. Es al revés, ¿ya? Y lo explico por esta manera, ¿no? Porque podemos tener el electricista, el mecánico, el operativo, generan avisos por un evento, los cuales aterrizan en una sola orden. Entonces el planificador captura esos avisos y los relaciona a una orden determinada, porque tratan del mismo tema, fuga de aceite, ¿no? Los tres han identificado fuga de aceite, pero no estamos hablando de que son tres órdenes distintas, ¿no? Están hablando de lo mismo. O un trabajo adicional que mientras reparan esa fuga de aceite, también van a poder hacer, por decir, un cambio de un contactor, ¿no? Entonces hay un aviso eléctrico que también se puede unir a la actividad de parada de esa orden para poder hacer una actividad de cambio de contactor mientras que realizan la fuga, ¿no? La fuga, cambio de manguera, ajuste, cambio eh, de las ah, este, de los elementos, ¿no? De los acoplamientos, ¿no? De las mangueras, algún sello. Entonces, en ese tiempo pueden aprovechar la parte eléctrica para también ejecutar un backlog, una atención a un tema eléctrico, ¿no? Entonces, pueden haber muchas órdenes, muchos avisos a una misma orden, ¿ya? Entonces, dentro de la estructura, tienen que estar relacionados los avisos a las órdenes, ¿no? Acá es una estructura, como dije, deberían haber tres órdenes, pero por el modelo de negocio pueden haber más, ¿ya? Pero las órdenes no, definitivamente no indican la gestión. Por eso que en otras simplemente siguen la estructura. Van a encontrar esos tres tipos, ni siquiera tres, van a encontrar dos tipos de órdenes, las cuales se clasifican por tipo de actividad. Ese tipo de actividad va a determinar si es, por decir, backlog, si es una orden por monitoreo por condición, ¿no? Los va clasificando utilizando una, dos, máximo tres tipos de orden, ¿ya? Todas estos avisos, estas órdenes, si encuentran stock, generan reservas. Si no encuentran stock, generan pedidos, solpes, ¿no? Que llamamos requerimientos, y eso a su vez una orden de compra, ¿ya? Eh, Puede ser por materiales o puede ser por servicios.
Entonces, las órdenes no van a tener un flujo, y este flujo va a estar relacionado con cómo funciona cada uno. En el caso de una preventiva, nace de horas de trabajo. Si no tiene contadores, no va a generar ninguna orden. Pero si se mueve el contador, ¿no? Va a generar un tema de proyección, y esa proyección va a generar una orden, la cual tiene que ser por la planificación, proyecta, se toma, se programa, ¿no? Se procesa esa llamada, se genera la orden de mantenimiento, se libera, se atiende las necesidades para poder hacer ese trabajo de materiales, de preparaciones, de herramientas, procedimientos de trabajo seguro, tiene que tener su PET, ¿no? Ejecución, notificación, cierre de orden de trabajo y se liquida, qué centro se carga. Entonces, está planeado, nace de un contador, ¿no? Que lo dispara. Puede ser calendario inclusive, ¿no? Ni siquiera, como hemos hablado, ¿no? Cada semana, entonces cada semana iba lanzando, cada 4 semanas iba lanzando, ¿no? Se va a hacer, dependiendo del decalaje, ¿no? El, el tratamiento de la orden, con qué anticipación va a generar la orden, va a disparar la orden. Entonces, este tratamiento de las órdenes preventivas nacen, ¿no? De lo que son inspecciones, lubricación y programación. O sea, esa rutina, que esto, ¿no? Conlleva a un tema de que se planifique y entran en la rutina para su programación, ¿no? Todo lo que salga de observaciones, de inspecciones, de lubricación y de la misma programación entra a la planificación y entran en la rutina. Esto, a su vez, mueve, ¿no? Todo lo que son los controles de cartillas de mantenimiento. Imagínense que dentro de una de las inspecciones encontraron el cambio de un sello. El sello no estaba mapeado dentro de la lista de materiales, tiene que agregarse, ¿no? Es una actividad de cambio de sello cada cierto tiempo o inspección de los sellos cada cierto tiempo. Un sensor que no estaba planeado, pero que también tiene que inspeccionarse cada cierto tiempo porque tiene un ciclo de vida que está dentro de una frecuencia determinada, ¿no? Y se tiene que ir ordenando en función a esa estrategia que se utiliza. Maestro de materiales, ¿no? Ese material nunca estuvo catalogado, por lo tanto tiene que catalogarse y entrar a la lista de materiales como otra lista de partes dentro del grupo de ese equipo. Requerimientos porque va a generar un pedido, una SOLPE, ¿no? Y esos requerimientos hay que hacerle seguimiento, ¿no? Hasta la llegada de esos backlogs que se generan, ¿no? Una vez que llegan, tienen que ser atendidos porque está amarrado un aviso, está amarrado una orden y tiene que ser atendido. No se atienden, está afectando a lo que es inventarios, no se atiende, está afectando a los riesgos de que se convierta en una parada. Y el presupuesto y el plan anual de paradas, ¿no? Porque esos materiales al entrar al máster ahora proyectan y vamos a tener un nuevo presupuesto actualizado, incluyendo esos tipos de repuestos que anteriormente no lo habíamos incluido. Entonces, siempre tenemos que tener nuestros indicadores, ¿no? De nuestra lista de equipos tenemos que tener los orómetros. Entonces, envío de contadores, ingreso de contadores, generación de programa semanal, atención preventiva, tiene observaciones. Si tiene si tiene observaciones, se va a generar un backlog, un correctivo programado, y si no tiene observaciones, simplemente se cierra la OT preventiva y fin, ¿no? Entonces, estamos viendo de que esos contadores, desde un preventivo, nacen los correctivos. Los preventivos están los monitoreos, las inspecciones, las rutas de inspección, las rutas de lubricación y los sistemáticos, aquellos que son, ¿no? Están por frecuencia. También tenemos los correctivos programados o backlogs, que lo llamamos porque generalmente salen de esos monitoreos por condición o necesidades operativas y que tienen que atenderse. ¿Correcto? Entonces, no están en base a un sistemático, a una frecuencia determinada, sino que simplemente están asociados a esos monitoreos, a esas inspecciones de rutas de lubricación, de inspección, las rutas de inspección que pueden ser instrumentales, ¿no? Vibraciones, ultrasonido, termografía, y se identifica y se genera
unas órdenes de trabajo. Entonces, hay una necesidad de hacer mantenimiento. Esa necesidad de mantenimiento está asociada a un servicio o está asociada a un material. Y por eso lo llamamos backlog, porque esperamos a que lleguen esos materiales. Una vez que llegan los materiales, se habilitan los servicios, hay que habilitar al personal para que pueda ingresar, que esté con todos los documentos y capacitaciones para poder realizar dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Se diagnostica, se genera la orden, se genera el vale almacén, se programa en la rutina, se libera, se consume, ¿no? Ya se consume materiales, también tiene que hacerse con un PET, ¿no? A veces estos PET o simplemente un ATS, ¿no? Porque no son frecuentes, sino que son puntuales. ¿Ya? Registro de la actividad, se cierra la orden y reporte de costos igual se redirecciona a cada uno de los equipos. ¿Cómo funcionan los correctivos programados? Esto nace de la rutina. ¿Por qué de la rutina? Porque, como vimos, la rutina colecta todo lo que sale de inspecciones, ¿no? De lubricación, sale de la operación y que se da en el día a día, ¿no? Y de ahí, estas inspecciones, ¿no? Vamos a tener inspección, lubricación, ejecución, ¿no? Donde vamos a empezar a, por decir, tenemos un tema de temperatura, por lo tanto, tenemos rutas de inspección, pero ahora le vamos a dar inspecciones puntuales. Lo que era cada mes, ahora lo hacemos cada semana, para ir monitoreando el tema de temperatura, o cada día, para ir monitoreando la temperatura. Igual la lubricación, ¿no? Tenemos desgaste o tenemos fugas, y esas fugas tienen que ser rellenadas cada cierto tiempo, hasta en que llegue el repuesto y podamos cambiarlo. Entonces, ya de la rutina ya sale un plan de acción. Y en la ejecución propiamente dicha es cuando también salen observaciones, ¿no? Desde de la misma ejecución, cuando van a analizar, van a hacer un mantenimiento correctivo, dicen el problema está en la bomba, está en los forros, pero también hay un problema de bocina del eje. Entonces, bocina, rodaje, y el cual también tiene que ser cambiado. No estaba planeado, por lo tanto, es otra orden a la cual hay que hacerle seguimiento. Esto, una vez que llegan los materiales, se programa, se priorizan los backlogs, porque también vamos a tener una lista de backlogs que nuestra capacidad no da para atender, entonces tiene que redistribuirse. Y eso también afecta nuestro maestro de backlog, porque vamos haciendo seguimiento. Así como entran nuevos backlogs, también deben de salir los backlogs, ¿no? Y es un ingreso y salida, ingreso y salida. La idea es que en algún momento los backlogs vayan disminuyendo, porque vamos atendiendo y levantando observaciones, ¿no? Repetitivas, analizadas para que no vuelvan a ocurrir, de tal manera menos eventos, mayor confiabilidad y todos los indicadores que van hacia mantenimiento. Pero nuestro maestro de backlog siempre va a existir y es un elemento vivo que se va alimentando todos los días. El maestro de materiales de la misma manera, ¿no? Repuestos, que tal como lo decíamos anteriormente, que no fueron considerados, pero ahora ya se levantó, se identificó, se catalogó y por lo tanto dentro de ese maestro de materiales que va para cada uno de los equipos y componentes. El control de componentes, ¿por qué? Porque de la misma manera vamos a ir observando, ¿no? Dentro del equipo tenemos caja, motor diésel, bomba hidráulica, perforadora, ¿no? Cuchara. Entonces, todo lo que tenemos dentro del equipo, ahora tenemos que controlarlo porque también eso tiene un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida menor a la del equipo en general. También tenemos el plan de parada, ¿no? Entonces, hay muchos eventos que no pueden ser considerados en una intervención porque no tiene stand-by, porque paraliza todo el proceso o porque demora mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, esos se atienden en paradas de planta. Y por lo tanto, ahí es donde también se actualiza esa lista que van saliendo justamente de estos correctivos programados o backlogs que generalmente lo llamaríamos de esa manera. Entonces, podemos tener los software, los monitoreo en línea, la captura de data en línea, o simplemente captura de datos en función a una ruta y el cual se almacena
en nuestra tablet y que luego Wi-Fi, eso se descarga a la nube. Sí, todo eso puede existir, pero si no lo tenemos, tenemos que colectar de una u otra manera, pero tiene que tener una forma, un formato, para cómo nos sirve. Entonces, eso también es registrable, tenemos que tener los formatos, ya, que de la misma manera estaría en línea o digital, pero también físicamente si no lo tenemos, ¿no? Y el correctivo avería o falla, simplemente falló, ahí no hay planificación, ahí simplemente se atiende, se diagnostica, se genera la orden, se saca el almacén, se libera, hay un consumo de materiales, se hacen los ATS, porque ni siquiera no hay nada planeado, se ejecuta, registro de actividades, cierre la orden y se costea, ¿no? Entonces, ahí funciona diferente porque se atiende igual desde la rutina, inspecciones, lubricación, pero acá simplemente se ejecuta. Acá no hay programación, acá no hay planificación, solamente se ejecuta. Nace de una inspección y dice, oye, está vibrando y se va a reventar, ¿ya? O ya se rompió la faja, está girando el ventilador, ¿no? ¿Ya? El lado transmisión, pero el lado conducido no gira, ¿ya? Porque se rompió la faja. Oye, hay que intervenirlo. No hay nada más que hacer. Salió de una inspección. De la lubricación, de la misma manera, ¿no? Oye, ha habido fuga, está el reductor con un nivel mínimo de aceite, o simplemente ya recalentó y ya falló y tenemos que pararlo, abrirlo y empezar a evaluar el daño o cambio del componente. Entonces, todo van haciendo ya aquí cuando el equipo para. ¿Qué nos registra? El registro del reporte de fallas. Todas las fallas tienen que ser registradas, porque esto nos permite hacer el seguimiento, los ACR, ¿no? Para aquellos de impacto o para aquellos que son recurrentes, ¿no? Que siempre se van repitiendo. Son pequeñas fallas, pero repetitivas, pero tenemos que tenerlas mapeadas, porque eso nos va a servir para lo que es los ACR. De la misma manera para el programa semanal, ¿no? También cuando tenemos averías, afecta el programa semanal, porque cuando supera nuestra capacidad que hemos dejado como los tiempos de contingencia para atender este tipo de eventos, vamos a tener que trasladar, reprogramar algunas actividades preventivas para pasarlas para otras fechas, ¿no? Por lo tanto, nuestra adherencia cambia, se reduce, ¿ya? Y igual de la seguridad y lo que es 3S, ¿no? O sea, todo lo que es seguridad, porque hay algunos que afectan a la seguridad, a personas, a equipos, a instalaciones, y lo que es orden y limpieza de la misma manera también afecta porque un derrame de aceite, lógicamente que hay un tema de orden, chiligueteo por acá, el aceite hidráulico, tenemos que hacer un tema de limpieza, ¿no? Eso no puede quedar así, ¿no? Todos esos residuos tienen que ser limpiados para evitar un tema de accidente posterior, ¿no? Al medio ambiente, a las personas o a los equipos. De la misma manera, tenemos que colectar esta información. También tenemos que tener un formato. Si es digital, bien, pero si no lo tenemos, tenemos que tener una forma de poder colectar esta información. Tenemos que tener un horizonte, nuestro plan de 52 semanas. Dentro de la semana tenemos que tener nuestro plan de semana -1, semana 0, semana +1, y dentro de la semana, el día -1, día 0 y día +1. El éxito de toda gestión está en esta gestión de rutina, ¿no? Entonces, vamos a tener la clasificación de nuestros materiales asociados ¿de dónde? Al máster. Todo esto sale del máster. Entonces, cuando nosotros vemos, por decir, tenemos 10 bombas, ¿no? Y todas tienen el mismo tipo de rodaje, el mismo tipo de sello, pero frecuencias distintas de cambio. Entonces, cuando damos una proyección anual, nosotros podemos determinar de esas 10 bombas cuándo vamos a cambiar para la 1, para la 2, para la 3. Entonces, y vamos viendo, a lo mejor tenemos cambio de rodaje todos los meses o cambio de sellos con rodajes y sellos cada 2 meses, ¿no? Para esas 10 bombas proyectadas en el año.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya podemos estar conversando con el almacén para un tema de reposición, porque no es una bomba, sino son 10 bombas y nuestra proyección dice que sí las vamos a consumir. Por eso estamos hablando de aquello que es estratégico o aquello que es monitoreo por condición, que le damos un ciclo de vida, ¿no? Y hacemos nuestras proyecciones y podemos decir, la información que se da al almacén, no es que el almacén diga cuánto tengo que tener en el almacén para poder eh, garantizar la operación y el mantenimiento de equipos. Nosotros como mantenimiento tenemos que dar esa información a logística para que ellos puedan agregarlo y puedan tener esa atención, ¿ya? Ellos van a hacer igual su cruce. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros decimos, yo cambio ese rodaje, no por las condiciones de trabajo y todo lo demás, cada 12 meses. Pero resulta de que estadísticamente lo estoy cambiando cada 24 meses. Entonces él te va a decir, oye, ¿por qué me pides cada 12 meses y lo cambias cada 24? Algo no está bien. Entonces hemos hecho una mala proyección. Datos que tenemos que ir corrigiendo. Por eso que esta data del maestro se tiene que ir actualizando. Perdón. La definición de los backlogs. No vamos a tener backlogs de mantenimiento, que se refiere al conjunto de tareas de mantenimiento planificadas o no realizadas en un momento específico, representando un acumulado de trabajos pendientes necesarios para mantener un buen estado de los activos de la organización. Como les decía, nuestro backlog debe estar entre 2 a 4 semanas, no puede estar más, porque lo cual significaría, ¿no?, ya que tenemos problemas. Entonces, más de 4 semanas ya tenemos mucho trabajo acumulado y no tenemos la capacidad de atención. Y nos está generando un problema en el inventario, 2, alto riesgo de que colapse los equipos, porque son componentes que se pidieron por backlog justamente para levantar un desvío, levantar una posible falla, ¿no? Tenemos que tener esa lista priorizada. Por eso todo ese mapeo, usted ven acá tanta información, y dirán, oye, ¿así funciona? Sí, así funciona, ¿no? Por eso necesitamos un software, ¿no? Porque esta información no sale de la nada, tiene que salir de una base de datos. Entonces, van a ver, este es un ejemplo, ¿no?, que se hizo cuando ya desbordamos con el tema de los backlogs y necesitábamos una intervención, un adicional, por un tiempo determinado, cuántas personas podíamos necesitar para empezar a disminuir los backlogs. Al disminuir los backlogs íbamos a mejorar, disponibilidad, MTTR, MTBF, pero también va a haber un tema de reducción de inventario. Entonces, esos dos factores fueron demostrados y en el tiempo se pudo lograr una estabilización. Pero todavía teníamos otro problema, ¿no? El problema estaba asociado a que teníamos equipos muy obsoletos, tecnológicamente como, como por ingeniería, o sea, por diseño. Estábamos hablando de equipos de 20 años de antigüedad, donde tecnológicamente porque ya no existían esos repuestos, ¿no? Inclusive había motores que ya no se hacían, ni se fabricaban, ni se hacían remán, o sea, no encontrábamos nada en el mercado. Y por el otro lado estaba que eran tan antiguos que ya su ciclo de vida era de 18.000 horas y ya tenían 52.000 horas. Entonces, lógicamente, más allá de que habíamos hecho un tema de atención de backlogs, ya evitando de que falle, pero los backlogs cada vez iban a salir, porque ya estábamos hablando de un equipo que ya debió haber salido en 2 ciclos anteriores, ¿no? Y todavía seguían trabajando. Funcionaban, tenían buena disponibilidad, pero a un costo. Y ese costo, inicialmente, ejemplo, Scoops, sobre los $68 por hora, mientras que cuando después de todo este control, este manejo, se demostró que había que reemplazar componentes, que había que hacer gestión de mantenimiento por componentes para aquellos que todavía no cumplían el ciclo de vida de equipos, y para los equipos hacer el reemplazo y renovación de equipos. O sea, le dábamos más importancia a una camioneta
que un scoop, un cargador frontal. Entonces, criterios, ¿no? de la gerencia y tal vez no bien sustentado por el área de mantenimiento. Entonces, cuando se dieron estos cambios, empezaron a cambiar ya justamente equipos y se demostró de $68 bajó a $13 por hora. De esos $13 se estabilizó en 23 y ahí quedó. Entonces, miren cuánto de más gastábamos por cada uno de los equipos. ¿Ya? Entonces, a dónde va es que, sí, pues, se tenía que hacer algo para poder mejorar el tema de los indicadores de mantenimiento. Lo que se pudo levantar, realmente, ¿no? Como ven ahí, 2017, 77.5, 2018, 80.3 y 2019, 84.6. Todavía estábamos por debajo de nuestro objetivo, que era 85%, pero habíamos hecho mucho, aunque los costos, ¿no? Por equipo eran muy altos, sí, pero hubieran sido mayores con fallas. ¿Ya? Y esto lo vemos en los costos, miren, cómo se traduce en costos. De la misma manera, cuando arranca, ¿no? Estamos hablando del 2017, esa misma flota costaba 2.377.000, luego costó 1.722.000 y luego llegó a 1.471.000. Y ustedes dirán, pero, ¿qué no hiciste para tener ese resultado? Era lo mismo que les acabo de decir, ¿no? El control de los backlogs, atendiendo más backlogs y evitando fallas. Recuerden que una falla es de 4 o 5 veces mayor que hacer un preventivo, ¿no? Pero aún así eran muy altos los backlogs, nos desbordaba en capacidad porque ya eran equipos obsoletos. O sea, pero aún así la gestión sirvió. No es que no se hizo nada, sí, tuvo su paliativo, pero a esto se le agregó algo adicional. Se utilizó la herramienta Phyton después de análisis de eventos, ¿no? De 4 años hacia atrás, se proyectó 4 años hacia adelante y se demostró que la curva, aunque mejoró en algún momento, luego caía drásticamente. Por lo tanto, teníamos que reemplazar equipos, ¿no? Porque ya habían cumplido su ciclo de vida. Y se demostró qué componentes caían, en qué momento caían, utilizando solamente el Phyton, ¿no? Entonces, los backlogs tienen que estar asociados a horas de trabajo, como también a los dólares que implican esos backlogs, ¿no? Nosotros decimos, vamos a usar 2 técnicos por 4 horas, ¿no? Para un determinado trabajo, pero para esas 4 horas vamos a cambiar una bomba y la bomba nos cuesta $3.500, o sea, ese backlog cuesta $3.500. Como podemos tener otro donde decimos, voy a parar 6 horas, voy a cambiar pines y bocinas, y donde las pines y bocinas me cuestan pues $300. Entonces estamos hablando de costos diferentes, tiempos distintos, solamente, pero tenemos que manejar pues los backlogs, porque las horas identifican nuestra necesidad, nuestra capacidad para poderlo atender, y los dólares, la importancia que tiene en el equipo y lo que tiene en el inventario, ¿no? Entonces, la estrategia de la atención logística, ¿no? Vamos a tener de la solicitud de trabajo, vamos a tener los pedidos de compra, ¿no? Esa solicitud, orden, solpe, pedido, y vamos a tener el reingreso hacia la atención de la reserva y si fuera un servicio, la atención de lo que es la hoja de entrada de servicio, para que siga su proceso de facturación. Entonces, dentro de un ciclo reactivo de mantenimiento, siempre vamos a encontrar el atraso, crece. El mantenimiento preventivo se pierde. El recurso, ¿no? Recursos para paros se incrementa. Hay más falla, disminuye las fallas prevenibles, ¿no? El mantenimiento generalmente se convierte en esos provisionales, ¿no? Le buscamos una solución solamente paliativa, no una definitiva, y generalmente se queda ahí. Más trabajo repetido, los retrabajos, ¿no? Se incrementa, porque vamos metiendo mano 1, 2 veces, 3 veces, a lo mismo, y no damos una solución final
a este tipo de eventos. La reducción de los recursos, ¿no? El dinero se acaba, los repuestos no, también se empiezan a escasear porque ya rompimos nuestro presupuesto. Siempre vamos a buscar lo que es el ciclo gerencial, el PDCA y el SDCA, ¿no? Entonces, el PDCA, cuando hablamos Plan Do Check Action, mejora continua, y cuando vamos al SDCA, cuando es Standard Do Check Action. ¿Recuerdan lo que decía la confiabilidad? La mejora continua también. Entonces, dentro de los procesos de mantenimiento, tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros procesos, sobre esos procesos, subprocesos, y sobre esos subprocesos las etapas para poder implementar. ¿Ya? Entonces, y poder definir, ¿no? ¿Dónde estamos? Primero elaboramos, mantenemos, monitoreamos y mejoramos. Mejora continua. Y dentro de cada mejora continua, el estándar, que se vuelva un hábito y eso sea una cultura de mantención. La planificación, estrategias, presupuestos y planificación. La primera fase es todo lo rojito. Y miren, en la planificación está todo lo que es primera fase. En lo que es mantención de activos, todo lo que es ejecución, mantenimiento, todo es rojo, porque es la primera fase, la primera etapa. En la tercera etapa, en lo que es monitoreo, ya vemos que está más asociado a la segunda, tercera etapa, pero también hay primera etapa, el control de la rutina, que es básico. Y por último, el tratamiento de pérdidas, que también está asociado a la primera etapa, en la mejora del desempeño. Y las otras están asociadas a los otros subprocesos, a etapas de World Class, ¿no? Etapa 2, etapa 3, etapa 4. Hasta aquí, señores, espero haberles explicado, llegado con esto de las normativas, el objetivo, y llegar a un tema de entendimiento de su aplicación y su implementación. Si tuvieran dudas, consultas, estoy atento. Bien, ingeniero, muchas gracias. Así es, vamos a pasar a nuestra última ronda de preguntas para que así los profesionales puedan consultar, bueno, si tienen alguna duda de esta clase o de alguna anterior, tal vez. Recuerden que el día de hoy, ahorita, al finalizar, voy a entregarles su evaluación final para que puedan ya rendirlo y puedan certificarse de este diploma de especialización. Entonces, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano en este momento y pueden realizar su consulta al ingeniero. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a las clases? ¿Consultas? Sí, Sí. ahí, Lenny, Rafael. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, Lenny. ¿Qué Adelante, tal? Lenny. Inge, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, bueno, yo me encuentro, por ejemplo, en la selva y acá, pues, el tema industrial, especialmente en el área de mantenimiento, como no está tan desarrollado todavía, ¿no? Entonces, más se basa en mantenimientos correctivos, o sea, todo es reactivo, ¿no? Falla algo, reparan, falla algo, se repara, ¿no? Pero básicamente a veces depende tanto de la parte gerencial, incluso he encontrado en algunos casos que depende también de la misma parte directiva, ¿no? En este caso los directores. Entonces, yo quería consultarle en su experiencia, ingeniero, ¿con cuál indicador de mantenimiento uno como profesional en el área de mantenimiento podría iniciar implementando una planta, pero que nos pueda dar quizás resultados rápidos para empezar, y con ello empezar a convencer para implementar más la gestión de mantenimiento en una industria en donde más es todo reactivo, ¿no? Y donde el proceso incluso le dan un poco más de prioridad a la parte de proceso, o sea, obtener y obtener, pero la parte de mantenimiento se va quedando un poco, ¿no? Eso básicamente, ingeniero, quería consultarle. Perfecto, Lenny. A ver, por eso que es importante este tema de la implementación de tu gestión, ¿no? Ya hemos hablado de herramientas, metodologías, pero lo principal que debes de tener, uno, es que tengas el mapeo general de tus equipos, generes planes de mantenimiento de tus equipos, priorices a qué vas a atacar, cuál es ese 80-20 que te genera problemas, ¿ya? Hacer un control de esas fallas para poder determinar, ¿no? Dónde vas a atacar,
de manera sistemática, pero lo principal, ¿qué indicadores debes de manejar lo que tú me dices? Indicador puntual para mantenimiento, disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad. DF, MTBF, MTTR. Y para el tema de la adherencia que tú generas dentro de tu rutina, al programa que tú generas semanal, si se cumple o no se cumple, la adherencia. Esa adherencia es la que te va a permitir qué tanto estás realizando de tu plan. Por lo tanto, eso es un buen indicador de lo que tú último dices. Todo es correctivo, 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 pero tienes que darle la vuelta a eso, tienes que buscar que sea una adherencia asociada al cumplimiento del preventivo, porque ya hemos dicho, si tú te vuelves solamente correctivo, tus costos son 4 veces mayores atendiendo preventivos. O sea, tu resultado final va a ser que tus costos de mantenimiento se van a optimizar, ¿no? Y ese es un buen indicador y buen modelo para mostrar a tu gerencia de que más allá de tus indicadores, tus costos han sido impactados. Y ese costo de mantenimiento, al optimizarse, va a afectar el rendimiento y la eficiencia de la producción, ¿ya? Entonces, por eso, optimiza, no lo hagas a todo, pero esos equipos críticos, ese 80-20, ¿no? Que realmente te van a mostrar la cara de tu gestión. Listo, Inge, gracias. Ok. ¿Otra consulta? ¿Alguien más? ¿Otra duda, otra consulta? Es muy importante esta parte. Ah, ya. ¿Lenin mismo? Otro. Inge, sí, quería hacerle otra consulta. Es sobre respecto de ayer, sobre el indicador de disponibilidad más que todo. Ya. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, si las horas, por ejemplo, de parada programada, si producción, digamos una planta que procesa de lunes a domingo en temporada alta, de lunes a domingo, y el domingo, digamos, le dedica 8 horas para limpieza de equipos, los operarios de producción son los que limpian los equipos. Esas 8 horas, en donde también mantenimiento uno aprovecha para ir e intervenir equipos, incluso salen los avisos que ya salieron durante la semana y algunos preventivos que se puedan hacer, ese tiempo también está considerado, afectaría también a la disponibilidad, porque en realidad ese tiempo lo ha planificado producción para, más que todo para limpiar los equipos, pero nosotros aprovechamos para intervenir ahí también. Ah, ya. Muy buena pregunta. Se interponen tiempos, ¿no? Tú estás hablando que traslapan el tiempo de limpieza operativa con tu intervención en inspeccionar equipos. Entonces, ahí no, el mandatorio es en lo primero, ¿no? Como es una hora asociado a la parada, ¿no? Operativa, tu intervención no afectaría la disponibilidad. ¿Ya? Eso que quede claro. O sea, sí, está muy buena la pregunta, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y cuál es cuál? No, en este caso, como es operativo, lógicamente, operación está asumiendo como castigo a su utilización, ¿no? Y mantenimiento no es afectado porque está interviniendo durante esa parada, ¿no? Como es al revés, cuando hacemos paradas de planta, mantenimiento, asume todo el tiempo de parada, aunque operaciones hace limpieza a sus equipos, ¿no? Y a ellos no le afecta la utilización, pero sí nos afecta la disponibilidad. Muy buena la consulta. Ya, Inge, muchas gracias. Es lo que se tiene, porque le comento una experiencia así que tenía que, por ejemplo, un mes de alta producción, solo parábamos nomás 8 horas, pero era porque producción quería hacer limpieza de equipo ya que se acumulaba la arena, varias cosas se acumulaba. Pero ahí aprovechábamos y la disponibilidad salía, pues, salía más del 90%, pero yo asumí que de repente había un error quizás en el cálculo, pero era un plan que solo producción nomás hacía el trabajo, pues, y nosotros entramos ya con mantenimiento a atacar ahí algunas partes. Pero está muy bien, ingeniero. Muchas gracias por la aclaración. Perfecto, Lenny. ¿Alguna otra consulta?
Bien, ingeniero, creo que ya se han absuelto todas las dudas, todas las consultas. Debido al tiempo, yo me quedo aquí con los profesionales para absolver dudas con respecto a la certificación, con respecto a su examen. También les voy a explicar cómo resolverlo y por qué plataforma iba a estar. Muchas gracias, ingeniero, por todas estas sesiones en realidad para los estudiantes. Gracias por el compromiso demostrado a cada uno de nuestros profesionales. Ha sido un gusto contar con su experiencia y acompañamiento a lo largo del programa. Con usted será hasta una nueva oportunidad, ingeniero. Muchas gracias, Denise. Gracias a todos y muy buen fin de semana. Hasta pronto. Igualmente, ingeniero, que tenga un excelente fin de semana. Por favor, estudiantes, les pido no se desconecten del Meet. A continuación voy a presentar en mi pantalla mientras les voy explicando acerca de su evaluación final, ¿de acuerdo? A ver, un momento, por favor. Las preguntas, sus dudas, mientras voy explicando, las pueden escribir en el chat y así yo de manera ordenada las voy a ir respondiendo. ¿Ok? A ver. Un momento, por favor. Bien. Por favor, ¿podrían reaccionar si es que visualizan mi pantalla? Si es que ya pueden visualizar mi pantalla. Excelente, Ítalo, muchas gracias. Bien, a ver, lo que están visualizando ahora es el acceso a la aula virtual. Cuando ustedes hayan realizado su inversión de 89,90, nosotros le enviamos un formulario de certificación. En ese formulario ustedes llenan sus datos con sus, datos correctos, porque tal cual lo rellenan, tal cual aparece en su certificado. ¿Ok? Una vez rellenado este formulario, nosotros le enviamos su usuario y su contraseña, que es lo que están visualizando ahora, y solamente le dan aquí en iniciar sesión con su usuario y su contraseña. ¿Esto es para qué? Para que puedan tener ese acceso a la virtual. ¿Por qué es tan importante el acceso a la aula virtual? Porque desde esta plataforma es donde van a descargar su certificado. Es la única forma en la cual van a poder descargarlo. Se van aquí a cursos inscritos. Recuerden que para descargar el certificado primero es aquí en cursos inscritos. Se van ahí y bueno, le va a aparecer en cuestión el diploma que es Gestión Integral de Mantenimiento y Confiabilidad. ¿De acuerdo? Ahorita paso a explicar acerca del examen. Primero les voy a explicar un poquito cómo es el acceso al aula virtual y cómo descargar el certificado. ¿Ok? Algunos ya tienen acceso, algunos ya he visto, la mayoría de los alumnos ya tienen acceso, han estado visualizando en las PPTs, el material académico. En esta aula virtual van a encontrar eso justamente, que son las clases, las grabaciones y el material PPT. Si hay algún material extra, el docente nos va a estar enviando para poder subirlo como material complementario al aula virtual. ¿Ok? A ver, está cargando, un momento, por favor. Ya, bien. Lo que están visualizando, sí, Jorge, por favor te pido atención aquí porque es lo que voy a explicar, cómo iniciar sesión para que tengas acceso al aula virtual y a las PPTs. Bien, una vez que le dan ahí en cursos inscritos, aquí le va a aparecer este diploma en cuestión, que es Gestión Integral de Mantenimiento. Le dan clic ahí y aquí le va a aparecer el contenido del curso. Como ya les había mencionado, las clases grabadas, las PPTs del módulo 5, que es la clase del día de hoy, va a ser, el PPT va a ser subido de forma inmediata, culminando este Meet, y la grabación sí va a ser compartida el día de mañana todavía, ¿ok? Ahora, ¿cómo descargo el certificado, señorita? Bien, les explico. Una vez que ustedes han culminado su examen, el examen va a ser enviado por el grupo de WhatsApp, le dan aquí en completar curso. Solamente le dan en completar curso porque ustedes lo están llevando en modalidad en vivo. ¿De acuerdo? Le dan en completar curso y ahorita le va a aparecer esta ventanita en la cual dice cómo valorarías este curso. Ponen ahí su opinión, quizás alguna sugerencia también acerca de nosotros como Instituto Elevate Perú o también para el docente. Y aquí mismo les tendría que aparecer la opción de ver certificado. En esta ocasión no aparece porque aún no está activo la evaluación final y aún no se ha resuelto. Les voy a enseñar aquí en un diploma, por ejemplo, que ya ha culminado, por ejemplo, cómo es que debería aparecerles, así tal cual. ¿Ven? Aquí donde dice ver certificado, así debería aparecer. Le dan clic ahí y el certificado se genera de manera inmediata, ¿ok? Demos unos segundos nada más en generarse. Para descargar lo que hacen aquí,
ponen su cursor, no dan clic, sino ponen el cursor aquí en el icono de descarga y recién ahí le dan descargar en PDF o en JPG. ¿De acuerdo? Y automáticamente se genera su certificado más su constancia de estudio con el nombre del diploma, su código QR, ¿ok? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que nos avala, las horas, que son 120 horas académicas, las fechas de inicio y fin, y el día que se está emitiendo la certificación. Su constancia con su nota final de su examen que ustedes van a aprobar y el temario correspondiente. Es así como les aparecería su certificado y cómo lo descargarían. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro. Por favor, ¿tiene alguna duda con respecto a cómo descargar el certificado? Perfecto. Ahora les explico acerca de su evaluación final. El examen final consta de 10 preguntas. Es un formulario de 10 preguntas de opción múltiple. Ustedes van a tener 3 oportunidades para que puedan resolverlo. De las 3 oportunidades, la nota más alta que saque va a ser la considerada aquí para su constancia de estudios, como ya han podido visualizar. ¿Ok? Cada que realicen el examen, le va a aparecer la nota que ustedes están sacando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si sacan un 16 y ustedes quieren un 20, lo pueden resolver hasta culminar las 3 oportunidades. No tiene un mínimo de tiempo, no tiene un tema de tiempo, así que lo pueden resolver en el tiempo que deseen. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar vigente este examen? Va a estar vigente por 48 horas a partir de la fecha del día de hoy. Quiere decir que hasta el día domingo, hasta las 11:59 de la noche, va a estar vigente su evaluación final para que puedan resolverlo. Ese tiempo le damos ¿para qué? Para que puedan realizar su inversión el día de hoy, puedan ver las PPTs, puedan ver las grabaciones, repasar un poco y así dar un examen óptimo, ¿no? Y puedan salir satisfactoriamente en su evaluación. Es por eso que damos hasta esta fecha. ¿De acuerdo? Ahora sí, estimados profesionales, estoy dispuesta a responder todas sus dudas, todas sus consultas. Lo escriben aquí en el chat o el micrófono de igual manera está encendido. Pueden realizar su consulta, pero por el chat de preferencia para hacerlo de manera más ordenada. Ítalo, dice señorita, buenas noches. ¿Cómo? Ítalo, no comprendo tu pregunta. ¿Podrías en todo caso encender tu micrófono para poder entenderte un poquito mejor? Alexandra, buena pregunta. Para el diploma en físico, si hacemos envíos de certificados en físico, el costo es un costo aparte en realidad de los 89,90, ¿de acuerdo? Y depende de la zona de envío. Varía entre 30 y 35 soles, depende de la zona de envío, se hace por la agencia Olva Courier. Y hay un detalle, tenemos que reunir por lo menos un mínimo de 10 certificados a la misma zona para que se pueda hacer el envío correspondiente. ¿Ok? No, Gustavo, buena pregunta. ¿Y si los certificados tienen tiempo de caducidad? No, no cuentan con un tiempo de caducidad. Al ser avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta certificación no tiene caducidad. Entonces, ustedes lo van a poder presentar, lo van a poder poner en su CV. No tiene caducidad como otros diplomas, otras certificaciones que solamente es válido por 1 año o por 2 años nada más. Este diploma no tiene caducidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda acerca de su examen, de la aula virtual? Acabado esta clase, acabado este Meet, yo voy a proceder a enviar el examen por el grupo oficial de WhatsApp. Y también voy a volver a reenviar los medios de pago para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Ah, una cosa más, me están informando que hasta el día lunes ustedes van a poder realizar su inversión de 89,90. ¿Ok? Quiere decir que el examen lo pueden realizar ahora sin realizar ninguna inversión y hasta el día lunes lo pueden hacer, solamente para su certificación. Gustavo dice, sí, el acceso, perdón, al aula virtual es por 1 año completo, así es por 1 año completo desde la fecha que se está activando su usuario. No, Gustavo, eso si se puedes compartir, podrías compartir el material, ¿no? Si en caso sí lo deseas, el material PPT, la grabación de las clases sí no se puede descargar, ¿no? Pero si tu compañero va a ver las clases y va a ver el material PPT, no va a tener el certificado a menos que realice su pago. ¿Me entiendes? Juan Chamorro, sí. Vuelvo a repetir esto para quienes están preguntando cómo tener el usuario y la contraseña.
Para ustedes tener acceso al aula virtual, tener su usuario y su contraseña, primero tienen que realizar su inversión de 89,90. Nosotros les vamos a enviar de inmediato su usuario y su contraseña validando su pago. ¿Ok? Recuerden que el examen es enviado por el grupo, no está en el aula virtual. Es enviado por el grupo, lo realizan, aprueban, nos envían una captura de pantalla para proceder a enviarle los medios de pago y así puedan hacer efectivo su certificación para poder enviarle su acceso. Jorge, si no te dejan ver el PPT es porque aún no has realizado su inversión. Recuerden que el material PPT solamente es válido para quienes realicen su pago. Las grabaciones sí es de acceso público. Así tal cual, Edgar, lo estás viendo en pantalla, así tal cual saldría tu certificación. A ver, Juan. Juan, si no tienes acceso aún, por favor, comunícate con nosotros por interno para ver tu situación, ¿sí? Si es que aún no tienes el acceso a la hora virtual y ya realizaste tu inversión, por favor, comunícate con nosotros por interno para ver tu caso. Sí, a ver, dice, el examen lo envías hoy, pero claro, el examen no tiene un costo en sí, ¿de acuerdo? Ustedes pueden realizarlo el día de hoy hasta el día domingo. Ahora, si ustedes desean realizar su inversión desde ahora, lo pueden hacer. Tienen plazo solamente, el valor promocional solamente va a estar vigente hasta el día lunes. Después de eso, el valor es el valor normal que es de 220 soles. ¿De acuerdo? Me refería al tema de que pueden realizar su inversión hasta el día lunes, porque sí, pueden realizar su examen ahora y su inversión hasta el día lunes nada más. No, pero la recomendación es que lo realicen ahora. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a sus PPTs, a sus grabaciones, puedan repasar y dar un examen óptimo. A ver, dice Jorge, ¿cómo puedo certificarme si anteriormente di mi examen en otros cursos? ¿Puedo realizar en cualquier momento o solo es por esta vez? ¿Cómo? ¿Qué cursos? ¿Qué otros cursos has dado con nosotros? No, el examen no lo puedes dar en cualquier momento. Si lo estás llevando ahorita en vivo, este diploma, el examen, como ya repetí, tiene un tiempo establecido, ¿ok? Que es hasta el día domingo, 11:59 de la noche, para que lo puedas resolver y tienes 3 oportunidades, de las cuales la nota más alta es la considerada para tu constancia de estudios. Ok, claro, Jorge, si tú ya eres parte de nuestra familia de Elevate Perú, recuerda que tienes un 10% de descuento en cualquier diploma que desees llevar, incluido este, si ya eres parte de la familia de Elevate Perú. Entonces, comunícate con nosotros por interno, envíanos tu número de DNI y para poder hacerte efectivo el descuento. Ajá. Sí, Ítalo, respondiendo a tu pregunta, claro, tendrías que poner no un curso de por sí, sino un diploma de especialización profesional en gestión integral de mantenimiento y confiabilidad, correctivo, preventivo y predictivo, ISO 14224, adjuntando tu certificado virtual, ¿no? Así es. Con las horas correspondientes, ¿no? 120 horas académicas, así es. Eso es lo que tiene más peso, ¿no? Y validez cuando ustedes presentan en sus CVs. Bien, ¿alguna otra consulta? Otra consulta que ya no haya absuelto en estos momentos, ¿alguna otra duda? Otra consulta, si no doy por entendido que quedó todo claro, para poder ya enviarle su examen al grupo y que puedan resolverlo con total tranquilidad. Ítalo, sí, tenemos el curso de planner de mantenimiento en asincrónico. Ese diploma ya ha sido dictado hace un par de semanas. Lo puedes llevar, claro, por supuesto, en asincrónico y se te podría brindar un descuento especial. ¿De acuerdo? Comunícate con nosotros por interno para poder explicarte un poco más acerca de ese descuento y acerca de la modalidad sincrónica. Listo. Entonces, estimados profesionales, doy por concluido este módulo 5, por ende, este diploma de especialización en gestión integral de mantenimiento y confiabilidad. Muchas gracias a todos por su participación y compromiso durante este programa. Les deseamos éxitos en su desarrollo profesional y de igual manera en su examen. Ya saben que estamos atentos igualmente por interno para cualquier consulta o inquietud que puedan tener. ¿De acuerdo? Les voy a dejar el examen en estos instantes
por sus grupos de WhatsApp para que ya puedan iniciar, para que ya puedan resolverlo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a todos.